Bueno, muy buenas noches a todos y cada uno de los participantes. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Buenas noches. Ay, entra, bebé. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Saludarlos a cada uno de ustedes. Darles la cordial bienvenida a este módulo 5, ¿no? De parte de las autoridades de la Universidad Amazónica de Pando y en especial de la directora de posgrado, la ingeniera Andrea Tosestosico, ¿no? El módulo que nos toca desarrollar en esta ocasión es el módulo 5, que es jurisdicción indígena originaria campesina y su vinculación con el derecho agroambiental, que va a estar a cargo de la doctora Silvana Moldes Alvarado. Voy a hacer una pequeña presentación de su hoja de vida de la doctora, si me permiten compartir. ¿No? Como les decía, este módulo va a estar a cargo de la doctora Silvana Moldes Alvarado. Ella es de profesión abogada y también es economista, ¿no? Estudios realizados en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en el año 2007 y 2009 respectivamente. En cuanto a su formación posgradual, tiene un diploma en manejo de recursos humanos y relaciones humanas, estudios realizados en la Universidad del Siglo XX en el año 2015. También cuenta con un diplomado en educación superior, también realizado en la Universidad Siglo XX en el año 2015. También cuenta con una maestría en comunicación intercultural como aporte al desarrollo, estudios realizados en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en la gestión 2019. Como experiencia docente, ha sido docente de posgrado en el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en la gestión 2019. También ha sido docente de posgrado en la Universidad Pedagógica en la gestión 2019. Como publicaciones, es autora de libro titulado Arqueología de la Autonomía Indígena de Chuquisaca. Y en cuanto a su experiencia profesional, ha cumplido funciones en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social como responsable de la unidad de planificación. Bueno, con esa pequeña presentación, doctora Silvana, le doy la cordial bienvenida y simplemente desearles el mayor de los éxitos en este desarrollo en este módulo 5. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches a todos y todas. A ver, ya somos 41, sí, está ok. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y todas nuevamente. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. En esta primera, bueno, más o menos les voy a explicar la dinámica de la materia. Vamos a tener 4 sesiones. Cada una de las sesiones va a implicar la realización o cumplimiento de una tarea de grupo, que la vamos a realizar después de un determinado avance de la materia. En el aula, para que sea participativo, para que haya un intercambio de ideas, un enriquecimiento mutuo, y también la presentación a través de la plataforma virtual. Cada una de los 2 pasos que deben cumplirse en el marco de las 4 tareas tiene su respectiva calificación. Ahora sí. Bueno, estamos en este espacio y vamos a conversar un poco sobre precisamente en esta primera clase sobre la interculturalidad y un poco las visiones de Estado que se tenían, ¿no es verdad?, antes de la Constitución que se encuentra en plena vigencia desde el 2009. A manera de
recordar un poco. Entonces, como trataba de hacerles recuerdo, tenemos que primero retrotraernos un poco a la historia, ¿no? A la historia que hemos atravesado como país, a la historia que hemos atravesado como nación, todo lo que hace nuestro bagaje histórico, cultural y político incluso. Entonces, en ese sentido, tenemos que hablar sobre el Estado-Nación y la crisis del monismo jurídico liberal. Pero bueno, básicamente, ¿a qué nos referimos con esto de la crisis del monismo jurídico liberal? Debemos recordar que hasta antes de la Constitución del 94, nosotros estábamos regidos por una Constitución que tenía un enfoque completamente liberal con relación a lo que era el entendimiento del otro, ¿no? Asumía al Estado como una unidad cultural, como una unidad política, y en ese sentido también estaban plasmadas todas las visiones y las mismas leyes y el análisis de las leyes que se aplicaban dentro de lo que era el Estado. No olvidemos que el Estado es el aparato que define el sistema jurídico, y en ese marco el aparato represor se constituye en el determinante, que es el que exige e impone toda la estructura. En ese sentido, el aparato exigía que la diferencia debía ser eliminada, debería ser aplacada y debería ser completamente invisibilizada, porque dentro de ese espacio jurídico, como ustedes bien saben, la mayoría acá son, por supuesto, abogados, interpretaba que las minorías no merecían una representatividad dentro de lo que era el sistema jurídico, no merecían una voz de interpretación de acuerdo con lo que es su sistema propio cultural. Entonces, en ese entendido, ahí vemos que empiezan a darse unos quiebres y unas rupturas a partir del ascenso de todos los niveles de conflictividad que se plasman dentro del Estado, ¿no? A partir de eso, precisamente, se plantea la reforma del 94, que empieza ya a hacer una serie de, digámoslo así, lo vamos a plantear así entre comillas, porque dentro de lo que era esta visión de monismo liberal, monocultural, se planteaba ya pequeñas concesiones a esos grupos minoritarios y que se encontraban en situación de vulnerabilidad, pero bueno, finalmente, para darles un poco de visibilidad, para intentar aplacar sus niveles de conflictividades, que se realizan las primeras modificaciones dentro de la Constitución del 94, a partir de las cuales se reconocía a manera de dádivas, por así decirlo, y a los primeros esbozos de lo que era el entendimiento de la otredad como sujeto, es decir, el reconocimiento de las diferencias culturales que hacían a lo que es el Estado que hoy, a partir de lo que es el reconocimiento del artículo 1 de la Constitución, es el Estado plurinacional. Dentro de esa concepción debemos tener una amplia interpretación de lo que es precisamente el pluralismo jurídico. Entonces, ahí, precisamente como nos plantea el artículo 1, que reconoce que existe, que Bolivia se funda en la pluralidad, el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, como parte de un proceso integrador del país, precisamente entendemos que existen múltiples sistemas jurídicos en una misma área geográfica. Esto finalmente implica lo que es el reconocimiento del derecho oficial, el derecho del Estado. Desde esta visión determina que, recordemos que antes era único, estructurado a partir de lo que era la imposición de este Estado monista, a partir de
Estado de que reconoce el pluralismo jurídico, entonces está reconociendo la diferencia, la variedad dentro de lo que son los diferentes sistemas jurídicos, haciendo precisamente referencia al reconocimiento de la pluralidad cultural que existe dentro de nuestro país. Debemos mencionar también que la diferencia básica que existe entre la Constitución Política del Estado del 94 y el reconocimiento de la plurinacionalidad jurídica de nuestro Estado actual, reconocido por la Constitución, es básicamente que el pluralismo jurídico reconocido a partir de la Constitución del 94 era precisamente un pluralismo jurídico subordinado, es decir, sí reconocía la existencia de diferentes sistemas jurídicos, sí, pero no los estaba vinculando concretamente a lo que es el cumplimiento estricto de la libre determinación. ¿Por qué? Porque hacía que precisamente las posibles determinaciones que podrían emanar de estas diferencias de los otros sistemas jurídicos podían ser revisadas, podían ser aceptadas o no por lo que era la jurisdicción ordinaria. Entonces, en ese entendido, precisamente a partir de la Constitución Política del 2009, ya se acepta de manera directa lo que es la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, a partir de las vertientes que ya había mencionado, plasmadas dentro de lo que es el artículo 1. En ese sentido, vamos a retrotraernos a nuestra primera actividad, la primera tarea identificada para este módulo. Y es que yo los quiero invitar a que dentro de este planteamiento que acabo de manifestarles, es que reflexionemos sobre qué es la interculturalidad, qué es la multiculturalidad, qué es la plurinacionalidad y por qué se dice que la cultura es una matriz creadora de sentido. Y bueno, como una pregunta complementaria que yo sé que a muchos les va a resultar bastante simple, precisamente identificar cuáles fueron las demandas de los pueblos y naciones indígenas que fueron plasmadas en la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009. Entonces, ahora sí nos vamos a ordenar en grupos. Ok, ¿alguien quiere romper el hielo? Parece que no hay nadie. ¿Aquí? ¿Ya? ¿Ya? ¿De qué grupo es usted? Grupo 2. A ver, un momento, vamos a ver. Es de la sala 2, ¿no ven? Sí. Daniel Cuellar, sala 2. Sí. Muy bien. ¿Ya? ¿Podemos comenzar? Sí, muy bien, puede empezar usted. Bueno, ¿Qué ha identificado su grupo con relación a qué es la interculturalidad? Sí. Lo que nosotros hemos identificado como grupo en el tema de interculturalidad es que en la interculturalidad hay distintas culturas, ¿no? Pero la diferencia, digamos, con la multiculturalidad y la interculturalidad es que, las distintas culturas interactúan y generan expresiones culturales. Esa es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad principalmente. ¿Ya? Si bien en la multiculturalidad hay varias naciones, sí, no hay mucha interacción, pero se respetan, ¿no? No generan esos campos de expresiones de culturalidad, ¿no? Esa es la diferencia mayormente entre multiculturalidad e interculturalidad. ¿Ya? Complementando, doctora, se podría decir que interculturalidad es o sea, entre, ¿no? Son varias comunidades indígenas que van a estar unidas, en este caso, ¿no? Por sus costumbres, por la cosmovisión que llevan. Va a haber un intercambio cultural. Esta podría ser a través de su lengua, ¿no? Y se van a organizar de acuerdo a sus
a sus usos y costumbres, doctora, en la interculturalidad. Es decir, que en la interculturalidad existe un diálogo, ¿de qué tipo? Doctora, existe una comunicación y un diálogo que enriquece el conocimiento entre varias culturas de aprendizaje. Ya, muy bien. Doctora, ¿puedo complementar? Sí, La interculturalidad también implica el intercambio y la difusión de conocimientos, experiencias, costumbres de diferentes culturas, ¿no? Lo que puede enriquecer la vida cultural y social de una comunidad en su conjunto, en su totalidad. ok, perfecto. A ver, ¿qué nos dicen los amigos del grupo 3? Buenas noches, doctora. Comparto El pantalla. grupo 3 estaba conformado por Igor, Juan, Luis Sosa y Roberto Willy Villarroel. Comparto pantalla, doctora. Soy el grupo 3. Ya, sí, tiene la potestad. Doctora. En la primera pregunta, doctora, sobre qué es la interculturalidad, conversando con los compañeros de nuestro grupo, hemos llegado a la conclusión de que la interculturalidad es un proceso de diálogo y aprendizaje mutuo entre las diferentes culturas que tienen el objetivo de lograr una convivencia pacífica y enriquecedora entre ellas, la cual consiste también en demostrar apertura y respeto hacia las diferencias que pueden tener entre las diferentes culturas y reconociendo que cada cultura tiene su forma diferente de ver y de percibir el mundo. Eso sería en la interculturalidad lo que pudimos... Está mal su audio. No, sí está bien, yo lo escucho perfectamente. Doctora, sobre la interculturalidad, nuestro país es multicultural, está compuesta integrada por 36 naciones o pueblos indígenas originarios campesinos, que está reconocido por la Constitución Política del Estado. Tiene 36 idiomas o dialectos y se ve enriquecida por la presencia de organizaciones sociales como los interculturales, que están distribuidos en todas las zonas del Estado Plurinacional de Bolivia. De acuerdo al artículo 1, ¿no?, de la Constitución Política del Estado, Bolivia es, entre otros, un país unitario, social, de derecho nacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático e intercultural, descentralizado y con autonomía, ¿no? Es decir, de que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Es lo que indica nuestra Constitución. Ya. A ver, Sosa, Luis, Willy, Igor. ¿Está Igor? Sí, sí, doctora. Sí, sí, presente. Ya, ok. Pasemos al grupo 1, por favor. Lisa, si gusta igual el grupo 4, lo tenemos listo. ¿No está el grupo 1? Ok. Aquí Estamos, doctora, estamos. estamos presentes. Ya. Entonces, grupo 1, por favor. A ver, con relación a la interculturalidad y su vinculación con la multiculturalidad, nos planteaban que la multiculturalidad, si bien está planteando, manifestando, poniendo de manera visible la existencia de muchas culturas que coexisten en un mismo espacio,
es la interculturalidad la que genera los procesos de entendimiento, de comprensión de lo que es la otredad. ¿Qué opina al respecto el grupo de la sala 1? Bueno, sí, lo que se está afirmando es, digamos, interesante, porque la multiculturalidad en sí misma también representa una época que se vive en la historia moderna, ¿no? Entonces, la multiculturalidad surge en todos tipos de conocimientos, inclusive en el arte especialmente. La interculturalidad se presenta como un proyecto político para la multiculturalidad, ¿no? Y en condiciones postcoloniales como la boliviana, se convierte en un proyecto político de nación. Entonces, se propone como digamos, el espacio en el cual las civilizaciones pueden enriquecerse y construir también un pensamiento nuevo, ¿no? En algún sentido también se puede hablar de que la interculturalidad también puede propiciar un pensamiento mestizo en la humanidad, ¿no? Pero eso también hay que dimensionarlo porque tiene bastantes connotaciones políticas también la interculturalidad. A ver, ¿qué opina? Doctora, asimismo, quisiera decirle, nuestro trabajo en lo que estamos respaldando ahí, está escrito que hemos puesto que según el artículo 2 de la ley 045, que es la ley contra el racismo, ¿no? La interculturalidad se entiende como la interacción entre las culturas, que se constituye en un instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones, para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa. Entonces, hace siempre una relación entre la interculturalidad y la multiculturalidad, ¿no? Obviamente, lo que usted estaba preguntando. Ya, muy interesante. ¿Qué puedes decirnos, Nilo Flores Delgado? Sí, pues evidentemente la multiculturalidad es, digamos, el campo de acción en el que se enfrentan las civilizaciones y la interculturalidad es lo que se propone como proyecto político, ¿no? Entonces, es también yo creo que para entender la interculturalidad habría que hablar de qué no es la interculturalidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a veces se ha rodeado la interculturalidad de el aura del simple respeto por la cultura, y eso no es interculturalidad, porque lo que se propone es, digamos, que los dos portadores de cultura que se enfrentan en un hecho intercultural puedan llegar a enriquecer, ¿no? uno al otro en condiciones que no sean asimétricas, cosa que no siempre pasa y que ha sido, digamos, una de lo que se ha tratado de construir aquí como proyecto político en Bolivia, ¿no? Un Estado intercultural, pero en muchos sentidos también es solamente una promesa y una buena intención, ¿no? Doctora, Es que todos son procesos también, todos son procesos. Pero dale, tiene usted la palabra, Jimena Condori. Gracias, doctora. Tal vez como grupo a la definición más de interculturalidad, lo que hemos podido un poco recabar e informarnos en palabras sencillas es el contacto e intercambio entre culturas, entre personas, prácticas, saberes, valores, tradiciones y culturas de distintos lugares se puede denominar así, los que podrían darse tanto en condiciones de igualdad o desigualdad, doctora. Ya, súper. A ver, uno más, Milenka Chuquimia. Sí, buenas noches, doctora. Bueno, como ya lo habían explicado, sobre la interculturalidad, y resumiendo sería eso. Milenka, tienes doble retorno, tienes que apagar uno de tus retornos para que te pueda escuchar. No se escucha bien. Doctora, mil disculpas, estoy ahora, ¿no? Entonces, a ver, Ruth Jaimes. Por favor. Ruth Jaimes, por favor. Hola, doctora. Sí. Acotando lo que dijeron mis compañeros, en realidad
subsumiendo, ¿no? Todo lo que dijeron, sería la interculturalidad, la multiculturalidad, sería, tendría un significado de la vida social, ¿no? O sea, de todo lo que tiene, de toda la sociedad, ¿no? En base a estas dos palabras enfocan pues todo lo que, la vida social que tenemos nosotros, ¿no? Es una, ¿cómo se puede decir? Es una construcción social, ¿no? De la realidad llena de contenidos, rituales, culturas, costumbres, usos y costumbres que tienen, ¿no? En toda la sociedad en realidad. Ya, súper. Grupo 4, por favor. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Sí, sí. Bueno, ya los colegas o los compañeros estaban hablando del tema de la multiculturalidad. Wow. Y bueno, no sé si pasamos a lo que es la plurinacionalidad, digamos, ¿no? Sí, por favor. Ya, que la plurinacionalidad es el reconocimiento de que al interior de un solo estado conviven diversos pueblos y naciones indígenas, las cuales participan en la vida política en cuanto a colectivos con derechos a determinar sus propias prioridades de desarrollo. Ya. ¿Qué entiende por el concepto que acaba de leer Carmen Gabriela Torres? Buenas noches. A ver, el tema en general nos habla más que todo de la diversidad que existe, ¿no? En una nación, en un estado, como el que ahora tenemos, ¿no? Diferentes culturas, diferentes naciones, pueblos indígenas que viven en una, no sé, en una determinada habitat y en un estado de derecho prácticamente, ¿no? Desarrollando sus propias actividades en cuanto ya sea política, cultural, educación. Eso, licenciada. Ok. El grupo 2, ¿podemos hablar sobre el tema de la pluria, por favor? A Sí. ver. Para mí, un Estado plurinacional es el reconocimiento, primero, jurídico, político, económico de las distintas naciones y los pueblos que conforman un Estado. No, económico, como también el tema de sus costumbres, es un reconocimiento en sí de todos esos principios que tienen cada pueblo o nación. Y es el reconocimiento del pueblo, de la nación, de sus derechos. Sí, exactamente. Sí, de su sistema jurídico, de sus costumbres. Ya. Doctora, Está mejorando. disculpe, complementando, doctora. Sobre el grupo número 1, por favor, respecto a la plurinacionalidad. Un momento, Perdón, por favor, doctora. no se peleen. Tiene que mencionarme su nombre y su grupo. Grupo número Lucy 1, Vargas, a la doctora. 2, doctora. Ya, Lucy. grupo 1, nombre, Mendoza. Doctora, en cuanto a la plurinacionalidad, bueno, el grupo ha definido de que se trata del reconocimiento de que al interior de un solo estado pueden convivir diversos pueblos y naciones indígenas, los mismos que pueden participar en la vida política para poder también determinar sus prioridades de desarrollo de acuerdo a sus formas diversas de ver y entender el mundo, que también implica una estructura legal formada por ellos mismos y que también puedan administrar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres, a su modo de vida, su sistema económico, sus lenguas. Esta situación se puede ver también en la Constitución Política del Estado, al reconocimiento de que hay en nuestro Estado plurinacional 36 naciones, con sus respectivas lenguas y también su forma de administrar justicia, sus representantes y demás. Ya. Pregunta para todos los asistentes. ¿Cuántos pueblos
reconoce la Constitución y en qué artículo los reconoce? Ahí estoy en desacuerdo porque la Constitución no reconoce pueblos, naciones, reconoce lengua. 36 naciones indígenas. No hay 36 reconocidas naciones por la que Constitución. puede haber una... 36. No reconoce naciones sino lenguas, por favor. ¿En qué artículo? ¿En qué artículo está También Daniel? de 36 naciones, siempre se lo da el no. Está en el artículo 5 de la Constitución. Sí. A ver, ¿quién tiene la Constitución en la mano? Yo lo tengo. Yo, doctora. Son idiomas oficiales del Estado, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que son el Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cabineño, Cayubaba, Chaco, Bochimane, Ceja, Guaraní, Guarazúe, Guarayu, Itoná, Maleco, Machajuay, Cayahuaya, Machineri, Maropa, Mojeño, Trinitario, Mojeño, Ignaciano, Moremo, Setemo, Vima, Pacahuara, Puquina, Quechua, Cironó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uruchipana, Huenayec, Yaminagua, Yuki, Yuracaré y Zamuco. Habla de idiomas, no habla de pueblos, por si acaso. Habla de idiomas de los pueblos. Exacto. Y Pero hay naciones. más, por supuesto. Porque puede haber que haya naciones que compartan el mismo idioma, pero son distintos pueblos nacionales. Exactamente. Exactamente. A eso Doctorita, quería llegar. complementando a ese aspecto. Demetrio, ¿de qué grupo es? Grupo 15, doctorita. Ya un ratín. Sala 15. Demetrio. Ya. Sí, complementando a eso, si bien no se ha definido el tema de cuántos pueblos realmente existen, porque algunos pueblos no han sido contactados en sí. Entonces no sabemos exactamente si esos pueblos en realidad son parte incluso de Bolivia, porque hay un estudio que se ha hecho es de Brasil, la frontera y entre Bolivia. Entonces había pueblos que pasaban a Brasil y había pueblos que pasaban a Bolivia. Entonces esa diferenciación existía, doctorita. Sí, los pueblos transfronterizos, ¿no es verdad? Exactamente. Grupo 5, por favor, ¿qué nos puede decir sobre... vamos a cerrar con lo de la plurinacionalidad con el grupo 5. El grupo 5 estaba conformado por sala 5, Miguel Ruiz Abete, Nieve Flores y Jovan Salgueiro. Jovan, por favor. ¿Me escucha, doctora? Jovan, muy bien, Sí. adelante. La plurinacionalidad, como nuestro mismo Estado reconoce a los pueblos indígenas y las culturas, ¿no? Respetando su identidad cultural en sí, ¿no? Y tratando de que no se sobrepongan entre ellos. Ya, ok. Doctora, para complementar quizá, doctora. Sí. Doctora. Sí, quizá sí. para complementar, bueno, algo más adicional que, bueno, nos dice, ¿no? Que se trata del reconocimiento de que al interior solo del Estado conviven diversos pueblos y naciones indígenas, las cuales participan en la vida política en cuanto a colectivos con derechos y sus organizaciones, ¿no? Quizás para complementar, gracias. Perfecto. Sala 6, por favor, Daniela, Jesús, Johnny, Jimena, Juan Carlos, Lady, Lisbeth, Oropesa, Fernández y Ronald. ¿Quién? ¿Alguien de la sala 6 para la pregunta de cultura? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Ronald. Bueno, para la pregunta 4 hemos puesto dos definiciones, ¿no? Bueno, a la pregunta, ¿por qué dice que la cultura es una matriz creadora de sentido? Como grupo se ha colocado que es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan al pueblo,
a una clase social y una época. Asimismo, se considera una matriz cultural, red, núcleo de significados, desde donde del sujeto puede enfrentar y comprender el mundo. Y también otra definición emana de la conciliación como fuente de matriz para la sociedad o para llegar a un acuerdo entre partes. Ya. ¿Alguien más de su grupo? Aparte de Ronald. No, ok, pasamos entonces a la sala 7. Sala 7, ¿qué puede decirnos sobre la cultura? ¿Por qué es una matriz creadora de sentido? ¿Nadie de la sala 7? Ok, sala 8. Buenas noches, del grupo 7. ¿Por qué se dice que la cultura es una matriz creadora del sentido? En el grupo hemos entendido de que existen varias acepciones sobre la idea de lo que es una matriz de cultura. Dentro de toda la variedad de acepciones que hay sobre la matriz de cultura, hemos resumido de que son distintos grados según la profundidad, que son una red de cuestiones que asume o un conjunto de red que pretende unir todo lo que enfrenta el sujeto dentro de un espacio. Eso, doctora. Perfecto. ¿Alguien más de la sala Buenas 7? noches. En complemento, por favor, que de acuerdo a la realidad de su amplio entorno de un tipo, se asume la cultura como un significado de creencia, tal vez de arte, de moral, de derecho, costumbres, y cualquiera sea otras aptitudes que este sujeto debe tener como cultura para ser miembro de la sociedad. Profundizando en el tema, sobre todo el tema de la costumbre, qué tipo de costumbres tenemos en la culturalidad para que se forme una nación en todo caso. Eso, gracias. Perfecto. A ver, del grupo 8, Gabriel Paz. El grupo 1, doctora. Después vamos a debatir con los que ya han intervenido, por favor. Ahorita necesito terminar con los que no han. Gabriel Paz, ¿está? Sí, doctora. Bueno, hemos podido como grupo definir que hay dos porciones, ¿no? Uno que es la cultura y el otro la matriz. Estas dos concepciones se basan sobre un conjunto, un núcleo donde el sujeto o la persona puede comprender el mundo. Y asimismo, en la cultura, esto lleva juntamente con la cultura, donde tiene pues las creencias, valores, tradiciones, costumbres que van pasando de generación en generación. Y estas dos crearían experiencias significativas para quizás resolver problemas internos de una comunidad. Ya, perfecto. A ver, finalmente la sala 10. Buenas noches, doctora. De la sala 10, Maribel Bautista le habla. ¿Ya? Sí, bueno, doctora, la cultura como tal es considerada como una matriz creadora de sentido. ¿Por qué? Porque a través de ella, los individuos de una sociedad, ¿no ve?, que comparten los elementos que implica la cultura, como ser nuestras creencias, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y demás aspectos que involucra la cultura que tiene un determinado estado, nación y demás, son compartidos, ¿no?, con el mundo. Y es a través de esa cultura que nos conecta con las diferentes naciones y demás, ¿no? Porque es a través de ello que pueden ver ese interrelacionamiento que hay entre estados, donde hay la interculturalidad, donde está la plurinacionalidad, como es nuestro estado de Bolivia, donde se puede compartir estas expresiones y estos elementos esenciales que involucra la cultura, doctora. Es por eso que esto se constituye una matriz creadora, ¿no?,
de sentido, que es a través de ella que nosotros podemos mostrarnos a los demás estados y demás, doctora. Esa sería mi interpretación. Ya. Bueno, finalmente las salas 15 y 11 quiero que nos comenten sobre cuáles fueron las demandas de los pueblos y naciones indígenas que fueron plasmadas en la Constitución aprobada del 2009. A ver, Demetrio, Ángela, ¿quién va a intervenir? No, nadie del grupo 15. Hola. Hola. Doctorita, ¿me escucha? Demetrio. Sí. Demetrio le habla. Sí, adelante, Demetrio. Con relación a ese aspecto, se me ha ido la idea, perdón. Bueno, uno debe englobar, los pueblos indígenas siempre han sido marginados, ¿no? En toda la lucha histórica, colonial. Entonces, en la nueva constitución política del Estado ya han reafirmado esos derechos. Generalizando, podríamos decir que esos derechos que han solicitado los pueblos indígenas es el tema de su sistema jurídico, es decir, su propia justicia, el tema económico, lo que es político, lo que es su cultura y su lenguaje. Entonces, todo eso ha englobado el tema de sus derechos, ¿no? Eso puedo opinar, doctorita. Para complementar. Doctora, para complementar, por favor. Primero Ángela y luego Jasmine, por favor. Ya. Bueno, para complementar la demanda de los pueblos y naciones indígenas, siempre ha sido la lucha por la defensa de la tierra y el territorio y la dignidad, ¿no? Hemos tenido históricamente distintas movilizaciones, ¿no? Desde antes de la nueva constitución y posterior, ¿no? A partir de 1990 y a partir de la nueva constitución política del Estado, los pueblos indígenas siempre han demandado por la tierra y el territorio, ¿no? Y el uso de los recursos naturales. Ya, muy bien. Sí. Yasmín, gracias. Sí, exactamente en esa misma línea. Sabemos que las primeras marchas indígenas que se conocieron, que tuvieron una gran repercusión, empezaron a partir de la década del 90. En particular, bueno, empezó con tierras bajas, con la demanda de tierra y territorio, y fue una lucha que se fue construyendo y luego se fue viendo cómo a partir de eso se fueron construyendo las organizaciones sociales, pactos de unidad entre las diferentes organizaciones sociales que hoy de alguna manera vemos reflejadas como SIDO, como CONAMAC, etc. Pero una de las demandas, si bien en el 90, en el 2000, en el 2002, tenía que ver con tierra, territorio, recursos naturales, soberanía popular, lograron converger en lo que se plasmó en la Constitución de 2009 con la necesidad de un Estado plurinacional que los reconozca y los tome en cuenta como naciones y pueblos indígenas. Creo que de esa manera se puede resumir las principales demandas y que fueron luego plasmadas en la Constitución de 2009, aunque en todo el proceso de negociación algunas demandas de los mismos pueblos se fueron como que diluyendo, sin embargo se lograron consolidar lo que ahora conocemos como Estado plurinacional, aunque hay que reconocer que todavía estamos en tránsito a esa construcción de Estado plurinacional realmente. Eso, doctora. Doctora, Evelyn, ¿podría complementar? Al respecto, cuando tuvimos el Día del Estado Plurinacional, existió algunas repercusiones, estaba viendo justo ahorita, googleando algunos noticias en las cuales daban dos puntos de vista, ¿no? El tema del Estado plurinacional en el cual existió el tema del reconocimiento a estas naciones y pueblos indígenas. Unos lo llaman que está iniciando, que inició, y que otros dicen que se está construyendo,
y otros simplemente dicen que está en inicio recién, ¿no? Sin embargo, cabe señalar que al abrir la Constitución Política del Estado, al dar paso, al reconocer a las diferentes culturas, las diferentes naciones que ya preexistían, incluso antes de un Estado de Derecho, ahí permiten que estos pueblos puedan desarrollarse ya en todos sus ámbitos, ¿no? Que pueda existir. Entonces, sus demandas, si bien era la tierra, territorio, los recursos, también ya fue en tema de su identificación, ¿no? A través de la lengua, a través de su sistema político, jurídico, una jurisdicción, lo que justo ahora vamos a llevar en este módulo, en el cual ya es reconocido, ¿no? Donde hay un ordinario. Entonces, lo que se trata de ver es que trate de coexistirse o se construir un nuevo Estado a través de estas bases, ¿no? Sin dejar de lado, sin volver a un extremo ni al otro, sino coexistir en uno solo, de lo particular a lo general, ¿verdad? Entonces, eso podría complementarle, doctora. Ya, perfecto. Un último complemento, doctora, del grupo 15. Está bien. Último complemento. Sí, decíamos también que efectivamente en estas demandas de reconocimiento de la tierra y el territorio había otras como la autodeterminación, por ejemplo, ¿no? También demandas que todavía no se han consolidado porque efectivamente nuestras culturas no pueden existir en la nada, por eso el territorio es fundamental. Sin embargo, los pueblos han avanzado en otros planteamientos como la autodeterminación, ¿no? Que es uno de los elementos centrales ahora que se está avanzando, que sí se han considerado, digamos, en los debates, pero no se han logrado consolidar ya en los documentos como tales y en las políticas, ¿no? Pero es un tema que está en agenda y se va trabajando, ¿no? Ya. Bueno. Yo creo que ya con eso cerramos. Doctora, sí. perdón, una aclaración también del grupo 11, Hans Trigo. Y, ¿Cuál es su nombre, Hans señora Trigo. iPhone? ¿Perdón? Hans Trigo. Ya, es que sale iPhone. Sí, no le he cambiado. Bueno, Ya. complementando a todo lo que decían los compañeros, evidentemente se reconoce en la Constitución los derechos de los pueblos y producto de ello también, pienso yo, que tienen una representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, para mí, por eso también está dividida Bolivia por circunscripciones y las TCOs, por ejemplo, pueblos indígenas tienen su participación política en la Asamblea Legislativa, aparte de tener su tierra y territorio, su jurisdicción, su propia legislación jurídica y demás cuestiones. Y también cabe aclarar algo, que en la Constitución también reconoce al pueblo afroboliviano con sus derechos económicos, civiles, sociales, políticos, culturales. Pero también este pueblo afroboliviano no tiene, hasta lo que yo conozco, un territorio claramente identificado, pero sí es reconocido como un pueblo. Aparte que su saya es muy buena, ¿no? Gracias, eso quería aclarar. Valga el comentario. Bueno. Doctora, complementando, le habla Gumercindo Condori. Gumercindo. Doctora, uno también de los aspectos que hay que resaltar es de que con esa primera marcha que ha habido en 1990, ahí es donde ya los hermanos indígenas han marcado un hito histórico, porque desde esa fecha hasta la actualidad han sido reconocidos, porque anteriormente casi no los consideraban, no los tomaban en cuenta. Entonces, ellos han tenido que hacer estas marchas para que ellos sean incluidos, ¿no?, dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Ese comentario, Doc. Ah, ya. A ver. Buenas noches, le habla Gonzalo, Grupo 11. Rodrigo. Gonzalo. Ya. Doctora, de manera de complementación, justamente en las recopilaciones de los compañeros,
se ve que cómo ha ido evolucionando y cómo también se ha ido tomando en cuenta y haciéndose respetar, ¿no? Las distintas culturas que tiene nuestro país, que ahora es un estado plurinacional, que son reconocidos como tal, pero también hay falta, ¿no? Un poco más de conocimiento por parte de cuáles son sus derechos que realmente les corresponde a cada uno de ellos. Por ejemplo, hablábamos de los interculturales, de pueblos indígenas que tienen su propia forma de elección. Por ejemplo, aquí en Tarija vemos una asamblea constituyente que su representante es elegido por usos y costumbres de su misma región, ¿no? Y entonces, de que no pierden su representatividad, pero tienen tratos distintos a los demás regiones o pueblos que así les acompañan. Ok. Bueno. Yo creo que ahora sí ya cerramos todo, ¿verdad? ¿O todavía tenemos la atención para avanzar un punto más? Sigamos. Ya, muy bien. Precisamente para asentar un poco estas interpretaciones, yo sé que he visto el trabajo de los grupos y hay conceptualizaciones muy interesantes que han estado trabajando desde el material que ya está colgado, desde los pequeños libros que he podido compartirles precisamente para toda esta etapa introductoria. Pero sin embargo creo que podríamos recoger otros conceptos que no han sido precisamente tocados por la bibliografía que les he facilitado. En ese sentido nos vamos a ir hacia una definición de la interculturalidad desde otras perspectivas, desde unas perspectivas que abarcan aspectos más relacionados con precisamente lo que nos atinge ahora, los procesos de diálogo, los procesos de intercambio, los procesos de entendimiento de lo que es el otro. En ese sentido, por ejemplo, Rodrigo Alsina nos plantea dos dimensiones para comprender esto. La primera referida al multiculturalismo y la segunda referida a la interculturalidad, planteando precisamente que el multiculturalismo es como la ideología que propugna la coexistencia de diferentes culturas y la interculturalidad, por el otro lado, sería las relaciones que se dan entre las mismas culturas, o sea, en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito de la sociedad, en ese ámbito del análisis, el intercambio y contemplando precisamente las diferencias de lo que hacen a una sociedad plural. Ahí estamos hablando directamente de lo que es un intercambio entre lo que vendrían a ser los diferentes, pero los diferentes más allá de lo que muchas veces se plantea, ¿no? Muchas veces dentro de lo que es el diálogo intercultural, conversamos entre otros, conversamos entre diferentes y desde una mirada que decimos que es intercultural, decimos sí, lo entiendo, lo tolero, pero hasta ahí, ¿no? No realmente llegamos o tratamos de realizar una visualización de qué es lo que el otro está planteando decirnos cuando nos está expresando lo que es precisamente el reflejo de su cultura, de su vivencia. Desde la perspectiva de Ricardo Salas, la interculturalidad es tomar conciencia precisamente de que no existe la posibilidad de subsumir al otro, de decir que el otro es inferior, que el otro por ser diferente a nosotros tiene menos validez. Y precisamente ahí tenemos que retrotraernos a lo que era precisamente la anterior interpretación que se tenía con relación a la justicia
viendo al otro, el Estado, perdón, más que la justicia, el Estado viendo al otro, al diferente, como el que no tenía ninguna validez, porque precisamente, y miren, les voy a compartir este pequeño párrafo, nos dice: para el occidente, un espacio de alteridad, el salvaje plantea un espacio de inferioridad. El salvaje es la diferencia, incapaz de construirse en alteridad. No es el otro porque no es ni siquiera plenamente humano, ¿no? Entonces, con todos los procesos de colonización estructural, desde en primera instancia la conquista española, seguido ya por la misma república, era que planteábamos precisamente una imposibilidad de entender al otro, de entender al diferente, de entender al que no era parte de nuestra cultura blanco y de dominante, ¿no? Y se lo manifestaba como el diferente, el que debía ser eliminado, transformado para precisamente adaptarse a lo que era la sociedad dominante, ¿no es verdad? Entonces, en ese preciso sentido, justo estamos, al hablar de interculturalidad, estamos haciendo una transformación estructural que se constituye en por supuesto, en un posicionamiento político de vida para las bolivianas y bolivianos en el marco precisamente de la transformación planteada a través de la Constitución Política del Estado. Nos plantea que la cultura es un universo de sentido. ¿Por qué? Porque la cultura, para cada uno de los sujetos, las construcciones sociales que hacen a cada uno de los sujetos y que están enmanadas dentro de lo que son sus mismas culturas, es el elemento determinante a partir de lo que son los procesos dialógicos de construcción recíproca entre los sujetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que funcione una verdadera interculturalidad, ese proceso de traducción, ese proceso de diálogo intercultural tiene que estarse planteando desde una postura de renuncia. ¿Una renuncia de qué? Una renuncia de lo que son nuestras propias construcciones sociales, o sea, nosotros mismos como sujetos sociales tenemos que reflexionar al respecto y transformar esa visión, en muchos de los casos que seguimos manteniendo, por supuesto, una visión colonial, aunque tratemos de deconstruirnos todo el tiempo, o sea, venimos, ¿no?, parte de esas estructuras, y por supuesto es una gran lucha el tratar de transformar. Entonces, para que funcione la interculturalidad en el marco de la definición que nos había planteado Alsina, precisamente tiene que estar involucrando al sujeto que se plantea como un sujeto transformador, transformado, y que plantea las renuncias de lo que es el ego en el sentido hermenéutico del sujeto. La interculturalidad, en ese sentido, precisamente lo que nos plantea es el romper con todas las limitaciones estructurales que tenemos nosotros como sujeto. En ese sentido, debemos entender que cada cultura precisamente es un contexto específico de significación, es decir, que cada uno de los elementos que se encuentran intrínsecos como parte de cada uno de los procesos de diálogo con los diferentes sujetos de los pueblos indígenas, de las diferentes de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas, está involucrada, tiene una carga cultural que es lo que determina el éxito o el fracaso finalmente de lo que son nuestros procesos de negociación, ¿no es verdad? Entonces, precisamente nosotros, para poder generar procesos de diálogo intercultural exitosos que luego vayan a facilitar los procesos de generación de acuerdos, de generación de pactos, tenemos que entender al otro, tenemos que conversar con una mirada intercultural.
Si no, por supuesto, nunca vamos a poder realizar una traducción precisa de qué es lo que el otro sujeto está tratando de decirnos o tratando de manifestar a partir de cada una de sus acciones. No se olviden que ustedes mejor que nadie que están viendo asuntos, conflictos de territorialidad, de jurisdicción, de conflictos entre las diferentes jurisdicciones, son los principales involucrados en lo que son las pulsetas de poder que existen entre las diferentes jurisdicciones, ¿no? Desde la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción indígena originaria campesina y a la jurisdicción agroambiental. Precisamente este pequeño esquemita es lo que nos plantea lo que es un diálogo intercultural. Como pueden ustedes identificar, digamos que cada una de las figuritas es un sujeto, los sujetos acá son diferentes y también tienen diferentes niveles de lo que es la interacción que están generando entre ellos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el rectángulo tiene procesos de diálogo con todos los círculos, pero no de igual manera con el, ¿qué viene a ser pues un trapecio? Bueno, la figura esa de que parece un panal de abejitas. Porque podríamos interpretar desde el dibujo, desde las flechas, que precisamente este sujeto no está teniendo un diálogo intercultural con él y ahí se genera precisamente una ruptura. Quizás este sujeto, el que parece una figura de panal, todavía no ha generado procesos de deconstrucción y en ese sentido él se siente, qué sé yo, patrón del rectángulo. Entonces ahí hay una ruptura y por supuesto que cuando se plantean esa ruptura, cuando no hay esos diálogos de iguales dentro de las jurisdicciones y dentro de los sujetos que representan a las jurisdicciones, no va a poder generarse ningún tipo de acuerdo, ya sea en las diferentes etapas en las que se tiene la posibilidad de generar acuerdos, ¿no? ¿Les está quedando claro? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, estamos atentos, doctora. Sí, doctora. Entonces, en ese sentido, principalmente es que la interculturalidad lo que nos plantea es romper con la hegemonía monocultural, con el orden colonial. ¿Creen ustedes que es un desafío para Bolivia el romper desde nosotros como funcionarios públicos con ese orden, con esos pensamientos todavía que tenemos? Yo se los planteo no porque ustedes hayan en el ejercicio de sus funciones cometido algún acto, digamos, que contravenga los derechos de alguna persona, pero muchas veces existen funcionarios que todavía, por supuesto, no generan ese tipo de diálogos interculturales entre los sujetos de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Clara muestra de ello son muchas de las modulaciones de sentencias que tiene precisamente el Tribunal Constitucional y también los procesos disciplinarios que tiene el Consejo de la Magistratura, ¿no? No es novedad, pero por supuesto las contravenciones no solamente vienen desde la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción agroambiental, también existen contravenciones o vulneraciones de derechos desde la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? No es que ninguno esté impoluto de cometer algún acto que no esté de acorde con la normativa. Bueno, ahí precisamente les planteaba un pequeño cuadrito para que comprendamos un poco más de lo que se les estaba hablando. Hemos hablado que la cultura está cubierta de significante y de significado, ¿no es verdad? En ese sentido, precisamente, podemos comparar, digamos,
entre la racionalidad occidental y la racionalidad andina. También se podría complementar este mismo cuadro a partir de lo que es la racionalidad de tierras bajas. Claro que es bastante complejo, considerando que la racionalidad de tierras bajas tiene más del 70-80% de los pueblos indígenas que habitan Bolivia, ¿no? Me refiero en cuanto a diversidad, por si acaso. No por nada, también ahí los idiomas reconocidos están ahí en buena medida, ¿no? Por ejemplo, con relación al conocimiento, supuestamente desde la racionalidad occidental lo que se busca es la verdad, el conocimiento absoluto, ¿no ve? Y desde la racionalidad andina se busca la ritualidad, lo simbólico. Es por eso que tenemos los diferentes niveles de la Pacha, ¿no es verdad? A ver. Dentro de lo que es la racionalidad occidental, se identifica la relación instrumental con el entorno, es decir, todos son bienes, recursos materiales. Está dado por lo que decía, digamos, por lo que decía Marx como el determinismo económico, en resumen. Y la racionalidad andina ve precisamente a los recursos desde el punto de vista ritual, ceremonial, lo ve como una integralidad de lo que es la vida, la Pachamama, por ejemplo. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Ya, muy Sí. bien. Entonces ahora volvemos a lo anterior. Y ahí nuevamente ustedes se preguntarán o reflexionarán, ¿y por qué tanto nos habla de la diversidad cultural, del significado, el significante que envuelve la cultura? Entonces, tenemos que entender que finalmente el Estado plurinacional de Bolivia es multicultural, ¿no es verdad? Pero, ¿qué entendemos nosotros por cultura? Entenderemos por cultura como el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un grupo humano, que sirven finalmente para organizarse, para dar identidad, para diferenciarse los unos de los otros. Esta es la interpretación de por qué entendemos que la cultura es una matriz creadora de sentido. Porque no solamente nos estamos refiriendo a lo que es la cultura, muchas veces decimos cultura y lo vemos solamente desde el ámbito folclórico, ¿no? Así decimos cultura, sí, danzas, trajes típicos. Tendremos que entender que la cultura está relacionada con todo el ámbito material que hace al sujeto, que lo autoidentifica, que le permite crear su autoidentificación identitaria dentro de lo que es un grupo. También entenderemos por cultura como el conjunto de normas que rigen, por supuesto, a ese grupo de personas. Son normas, pautas conductuales, comportamentales. Entenderemos también sus costumbres, ¿no? Que serán, por ejemplo, las transmitidas ahí de padres a hijos, etcétera, etcétera. Los lenguajes, el lenguaje, los idiomas, también se considera como parte del acervo cultural. Los simbolismos, muchas veces identificamos, por ejemplo, la chacana, y ya directamente se viene a nosotros la cosmovisión andina. Se identifica la huipala de igual manera, por eso también existe tantos problemas y tanta dificultad para poder comprender cuál es la interpretación, cuál es el entendimiento de ese símbolo desde, por ejemplo, grupos de poder corresponden a tierras bajas, ¿no? Los valores.
serán lo que es entendido por bueno o malo dentro del diferente grupo humano. Por ejemplo, puede ser que para la sociedad, no sé, sea identificada, no sé, quiero tener mucho cuidado. Muchas veces es difícil. Determinadas prácticas de tierras bajas con relación a las relaciones interpersonales pueden ser identificadas como inapropiadas, mal vistas por la cultura dominante, por ejemplo. Ya. Entonces, si hemos entendido que el grupo humano que comparte la misma cultura y que de ella toma su propio sentido de identidad, en ese sentido, este grupo puede, por supuesto, recibir diferentes nombres. No por nada, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado se identificó como una solución relativamente, digo, porque igual ha generado niveles de conflictividad internos, el identificar no a los pueblos, sino a los idiomas que hablaban los pueblos, ¿no? Entonces, precisamente dentro de lo que era el pacto social, el pacto político construido a nivel de la Asamblea Constituyente para generar consensos y no generar fragmentaciones, ¿no? Porque somos un Estado unitario. Entonces, se identificó como una medida a la posible disputa existente entre los diferentes pueblos, el nombramiento, identificación de lo que eran los idiomas. Y ahí, bueno, tenemos, si los sujetos se pueden identificar con un determinado grupo étnico, con un pueblo, con una nacionalidad, con una nación, con un país e incluso con un determinado estado, ¿no? Sobre todo si es que el Estado se constituye dentro de lo que es su proyecto de vida, su proyecto de construcción identitaria, política y social. Planteamos que existen dos tipos de componentes culturales, los que son compartidos y los que identifican la diferencia. Entenderemos a los que identifican la diferencia precisamente aquellos que son pragmáticos, es decir, que ya han sido adoptados precisamente también de estos procesos de colonización, procesos de globalización o diferentes procesos en los que esté inmerso el ser humano, ¿no es verdad? Por ejemplo, nosotros podremos ser parte de un pueblo indígena. Tal vez aquí en el grupo hay algo que me olvidé preguntarles, si existía personas que se autoidentifiquen identitariamente con algún pueblo indígena, eso lo veré mañana. Tal vez acá dentro del grupo hay personas que se autoidentifican identitariamente con un pueblo indígena, sin embargo ya tienen prácticas culturales que corresponden a prácticas foráneas de lo que se podría identificar como las prácticas de su pueblo. Esos elementos pragmáticos son precisamente los elementos de la cultura que nos diferencian dentro de lo que es nuestra racionalidad. Y bueno, dentro de lo que son los elementos comunes, ya básicamente todos aquellos que han estado inmersos dentro de lo que es nuestro proceso de construcción, dentro de lo que es la construcción de nuestro paisaje de formación. Es en ese sentido que también, por ejemplo, dentro de lo que es la plurinacionalidad del Estado, existen autoidentificaciones identitarias que hacen que algunas personas se identifiquen como mestiza o que pueda identificarse como parte de un grupo, pero solamente en parte, es decir, que ya no quieren asumir producto de esos procesos pragmáticos, ¿no? De esos procesos que identifican la diferencia, ya no quieren autoidentificarse como netamente parte de un pueblo indígena.
Eso también es parte de la construcción colonial de la cual hemos sido objeto, de la construcción identitaria que hemos sido objeto, a través del cual nosotros todavía seguíamos asimilando a partir, por ejemplo, de la escuela, que la utilización de la lengua indígena era algo malo, porque nosotros, en vez de estar avanzando hacia la modernidad, hacia hacer la apropiación del discurso dominante del castellano, seguíamos retrotrayéndonos nuestro avance, nuestra evolución a lo que era la utilización de una lengua indígena. Es por eso también que muchos padres y muchos pueblos preferían ya no transmitir esos conocimientos a sus siguientes generaciones. Dentro de estos planteamientos que se dan a partir de lo que son el monismo cultural, se planteaba que existía esto del mestizaje biológico. Un caso muy interesante de estudio es precisamente el planteado, y que se puede ver a través del censo que existe en el Brasil, a través del cual ellos iban identificando de acuerdo a los colores de piel, por ejemplo, que tenían los afrodescendientes, cuán alejado ya estaba de lo que era su linaje biológico africano, ¿no? Quiero puntualizar muy bien, porque también en Bolivia se ha partido de procesos a través del cual se planteaba que el mestizaje biológico es, por ejemplo, era algo favorable. Incluso creo que existen un par de estudios del PIEP con relación a eso. Dentro de eso, bueno, ya pasando, también existe el mestizaje cultural, que es nuevamente ligado intrínsecamente con esos procesos de globalización, y mucho más hoy en día que la información está fluyendo a pasos agigantados, ¿no? Entonces, por ejemplo, habrá y se observará que dentro de determinados pueblos indígenas son los propios, ya no es a partir de la escuela, ya no es a partir de los procesos de aprendizaje, es a partir de la interacción a través de lo que son, por ejemplo, las redes sociales, que se generarán estos procesos de mestizaje cultural entre las personas que integran estos grupos de indígenas, de campesinos. Ahí tenemos algo muy profundo para reflexionar, precisamente dentro de lo que es este análisis para comprender al otro. Existen también dentro de los diferentes grupos en Bolivia, por ejemplo, ya algunos grupos que no quieren autoidentificarse, por ejemplo, con campesinos, ¿no? Ellos ya tienen su propia interpretación de lo que son ellos, por ejemplo, los interculturales, o sea, ellos siguen siendo campesinos, pero están enmarcados dentro de otra matriz de racionalidad. Y en esa matriz de racionalidad ellos han asumido una identidad cultural, precisamente a través de la cual ellos se asumen como interculturales. Antes, no sé si alguien me recuerda, no se denominaban interculturales. Bueno. Asumirse, esos cambios también se encuentran enmarcados dentro de lo que es la estructura. ¿Perdón? ¿Colonizadores? Eran los colonizadores, ¿verdad? Sí, pero... Sí, eran los colonizadores. Confederación de Colonizadores de Bolivia. Exacto, exactamente. Pero miren, dentro de lo que ha sido el proceso de transformación en el cual nos hemos encontrado, precisamente ellos han cambiado su nombre de colonizadores, que eran también ellos eran el producto, en resumen, de lo que fue el 21060 y el desplazamiento de las minas. Entonces, grandes procesos de migración humano que terminaron transformándose en colonizadores
de tierras bajas, ya producto de la transformación y de los procesos de descolonización interno, han decidido cambiar su nombre a interculturales, ¿no? Y eso también es parte de los procesos de racionalidad que tenemos como sujetos. Y también ellos en un margen de una apuesta política, por supuesto, completamente válida. Debemos entender que en una sociedad pluricultural equitativa prevalecen las relaciones interculturales. Y esas relaciones interculturales ya hemos quedado claros en que ¿qué es lo que predomina para que existan las relaciones interculturales? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué se necesita para que existan relaciones interculturales? El diálogo. Las culturas, diálogo, las culturas. Diálogo. Un diálogo, ¿cómo tiene que ser ese diálogo? La comunicación. Horizontal. Muy bien, horizontal, despejándonos de egos, ¿no es verdad? Así es. Recíprocos tiene que ser. Muy bien. Con una apertura, con una amplitud, ¿no? Y una voluntad. De una voluntad de entender al otro, ¿no es verdad? Sin imposición. Sí, con respeto. Sin imposición. Muy bien. Entonces, podemos identificar básicamente que existen dos dimensiones dentro del diálogo y dentro de la interculturalidad. Una dimensión interpersonal y la otra estructural. Ay, me pasé. Ya. Las relaciones interpersonales tienen que ser de ida y vuelta. Es por eso que les hacía la pregunta. El diálogo tiene que ser de ida y vuelta. Tenemos que identificar el yo, nosotros y el tú y ustedes. Y aquí me falta una flecha más que nos muestre precisamente la interacción de ida y vuelta. Por favor. Mi colega que le comentaba, ya, Igor Jiménez silenciado. Entonces ahí, ¿cómo nos tenemos que relacionar con los otros, con los distintos? Pueden ser distintos, no necesariamente, o sea, existen, como ya les había mencionado, muchos elementos para identificar a lo que es el diferente, el distinto, ¿no es verdad? No solamente serán elementos culturales, serán también de autoidentificación identitaria. Por ejemplo, yo soy Colla y en el grupo supongo que hay cambitas, hay chapacos. Cuando les digo eso, los cochabambinos me dicen ni Colla, ni Camba, cochabambino, no sé, pero es también una manera de autoidentificarse identitariamente. Nos referimos también a otros cuando hablamos desde diferentes culturas, ¿no es verdad? Cuando hablamos de diferentes etnias. Pero también, y era por eso que yo les decía la importancia de generar un mix dentro de lo que eran los grupos de trabajo, porque bueno, me ha pasado también, no con esto, no con este diplomado en particular, pero sí con otros, en los cuales terminaban todos los del área jurídica juntos, todos los antropólogos juntos, todos los ingenieros agrónomos juntos. Y no existía esa posibilidad de generar un diálogo, una interacción, un intercambio de criterios y de conceptos desde una mirada del otro, ¿no? Porque finalmente los abogados, y lo digo por experiencia, en la mayoría de los casos somos bastante formalistas. Entonces, no, la ley, ¿dónde está la Constitución? Sas. Y los antropólogos de igual manera, y ellos entendiendo de muchísimo mejor manera la cultura desde, por supuesto, como lo estoy planteando yo. Y los sociólogos hablando desde las construcciones sociales y todo eso. Y hablando de Foucault y de Bourdieu ahí.
Entonces, el entender al otro tiene que precisamente comprender que los otros son completamente distintos, que cada uno de los sujetos con los cuales estamos generando los procesos de interacción estará enmarcado dentro de cada uno. Pueden ser roles, pueden ser autoidentificaciones, pueden ser paisajes de formación, construcciones sociales. Entonces eso, o sea, cuando nos estamos enfrentando, cuando estamos dialogando con el otro, estamos dialogando con otro universo de conceptos, otro universo de circunstancias, otro universo de realidades. Ahí mismo lo que les había planteado, ¿no? Yo soy marxista, entonces yo siempre voy a hablar desde la estructura socioeconómica, el determinismo económico. Entonces, por supuesto, todo eso estará enmarcando lo que somos nosotros, lo que sentimos, lo que identificamos, la alteridad interpersonal del sujeto. Ahí, además, como si no terminara de ser complejo todo esto del diálogo, tenemos que entender que precisamente producto de estas construcciones sociales y culturales, también hay una serie de apropiaciones emocionales, emotivas de cada uno de los sujetos, de cada uno de los grupos con los cuales estamos interactuando, que también están cargadas de emociones, que tienen una carga cultural emocional. Les voy a poner un ejemplo. Estaba yo estábamos generando ahí unos procesos de intercambio en un municipio. Y ahí precisamente yo trataba de indagar por qué existían estos niveles de conflictividad tan avanzados en este municipio. Era un municipio bastante singular, ¿no? Eran tremendamente combativos, incluso generaron un proceso de traslado de su capital municipal al lugar que ahora tenía mayor preponderancia económica a plan de dinamitazos. Terminó en Tribunal Constitucional, o sea, un desbarajuste extremo. Y ahí ellos, después de indagar, de que ellos me vean como parte de lo que era el diálogo, ¿no? Porque normalmente cuando uno llega, hace las entrevistas, lo miran como el clásico, ellos, no sé, existe en los libros, entre las recomendaciones de qué hacer y qué no debes hacer cuando vas a trabajar con los grupos focales, lo que se llama el antropólogo asaltante, no porque quiera ofender a los antropólogos, por si acaso, sino porque ese es el concepto bajo el cual se identificaba el llegar, tomar datos, servirse de la información que te ha brindado el pueblo indígena y marcharte, ¿no? Pero bueno, después de generar procesos de diálogo intercultural, comunicación realmente discursiva muy grande con ese grupo, entendí que ellos les iba a resultar muy difícil generar procesos de diálogo con esta otra comunidad, porque ellos tenían una construcción de sentimientos completamente negativa hacia la otra comunidad, porque resulta que antes en la otra comunidad todos los que vivían eran los patrones, ¿ya? Y en la comunidad que vivían estos otros compañeros eran los, bueno, así se los llamaba, eran los pongos de las haciendas de los patrones, eran los empleados de los patrones. Entonces estamos hablando de décadas y décadas de maltrato, subsunción formal y real por parte de un grupo hacia el otro, ¿no? Entonces, era por otro lado que teníamos que ir a generar los procesos de diálogo y de acuerdo para que precisamente ya no se plantee estas rupturas tan intrínsecas que tenían en este área territorial, ¿no? Entonces, pero esos son
son elementos que muchas veces cuando vamos a generar acuerdos, que vamos a generar espacios de diálogo, ya son las 11, que no tomamos en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no estamos indagando sobre lo que son las raíces reales del problema. ¿Ustedes creen que este tipo de problemáticas se podrán resolver con una simple mesa de diálogo? ¿Una política pública tal vez? Es complicado, ¿verdad? ¿Me siguen o ya se han dormido? Creo que ya se durmieron. Seguimos, doctora. Seguimos, doctora. Sí, sí, bueno, pero ya entiendo que es tarde, entonces tal vez lo dejamos aquí y luego repetimos desde la parte de las interacciones emotivas. No sé qué les parece. Sí, doctorita. Doctora, por favor. Sí, quedamos aquí, doctora. Ya, bueno. Ay, por favor, Daniel. Ese es el Colorado, Daniel Condori. Sí, sí. Daniel está ya preparándose para acostarse. Bueno, entonces los voy a dejar con la tarea. Bueno, esto más que no va a ser una tarea de momento calificada, pero sí va a estar involucrada con otro de los trabajos que vamos a realizar en grupo. Les voy a dar el encargo de que identifiquen una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual precisamente se debatan estos temas, que exista un problema entre las jurisdicciones, entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina. Es decir, un asunto, un tema que plantea un conflicto entre ambas jurisdicciones que haya llegado hasta el estrado del Tribunal Constitucional. Eso, por supuesto, en grupos, ¿no? No les voy a pedir trabajo individual. Imagínense, son casi 69 asistentes el día de hoy. La materia, doctora, por favor, ¿puede ser cualquier materia o tiene que ser agroambiental? No, cualquier materia de momento, porque los conflictos no solo se dan en materia agroambiental, ¿verdad? Por eso les he dicho, de momento, jurisdicción ordinaria y GIOC. ¿Ok? Disculpe, doctora, ¿y cómo tenemos que presentar la tarea o lo vamos a hacer o vamos a defender en clase el tema de la sentencia? ¿Perdón? El tema de la sentencia, no. La van a buscar para mañana, pero todavía no va a ser la tarea. Yo ya les voy a dar, creo que es la segunda tarea o la tercera tarea que se va a definir ese trabajo. Pero yo necesito ya que cada grupo la tenga a mano para el momento en el cual tengamos que trabajar. Mañana nos toca terminar con todo esto de culturas y analizar la ley de deslinde. Mañana terminaremos con deslinde y después de eso ya trabajaremos sobre lo que es... ya trabajaremos. No les voy a adelantar la materia. ¿Ok? Entendido, doctora. Listo. Muchas gracias por haber asistido. Buenas noches, doctora.